Continuamos con nuestra serie de este mes. Hemos leído varias veces el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 18, y ya no les vamos a cansar más. Esta es la última ocasión que nos basamos en el capítulo 1, del 1 al 18. El tema general del mes se llamó El Verbo se hizo carne. Está como versículo clave el versículo 14, ¿no? El primer tema que tratamos, el primer domingo, se llamó fue El Verbo es Dios eterno. El segundo tema que tratamos fue El Verbo es creador de todo. Él es creador de todo. El tercer tema que tratamos, y fue el domingo pasado, fue El Verbo es luz en la oscuridad. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar el tema El Verbo se hizo carne. Ahora, el tema general se vuelve el tema del día de hoy. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que hables a nuestro corazón. Estamos necesitados de tu palabra. Sabemos que tu palabra es el alimento, es el maná que necesitamos. Pero también sabemos que tu palabra es la sabiduría y la ciencia tuya. Es inescrutable tus caminos. Necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Y habla, por favor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Verbo se hizo carne, basado en el versículo 14, versículo clave, mis amados. Bien. En primer lugar, estamos tratando, mis amados, el Verbo se hizo carne. Y por tanto, habitó entre nosotros como uno de nosotros. ¿Sí me explico? Habitó entre nosotros como uno de nosotros. Habitó entre la humanidad como un ser humano. El Verbo se hizo carne. El hombre, el Jesucristo, fue verdadero hombre, pero verdadero Dios. Jesús tomó la naturaleza humana. ¿Conoces bien tu naturaleza humana? Pues Jesús, en su naturaleza humana, no fue diferente a tu cuerpo y a mi cuerpo. Fue en verdad hombre. Fue en verdad carne y hueso. En ese sentido, mis amados, y por tanto estuvo expuesto a todo lo que un ser humano está expuesto. ¿A qué está expuesto usted? ¿Está expuesto a sufrir el calor? ¿No creen ustedes que Jesús no haya sufrido el calor? Jesús estuvo expuesto al cansancio, como cualquier ser humano que se cansa. También estuvo expuesto al hambre y padeció hambre y sufrió hambre y conoció lo que es el hambre. Pero también, mis amados, Jesús conoció el sueño. También lloró. Él lloró. Él sabe lo que es el dolor de un ser humano y acompañó a María y a Lázaro en su dolor y lloró con ellos. Así que Jesús, como ser humano, carne y hueso, estuvo expuesto a esto. Y aunque la Biblia no registra, pero yo estoy seguro que también Jesús disfrutó lo que es reír. ¿Usted ha disfrutado alguna carcajada? ¿Ha disfrutado el reírse? Bueno, parte de su naturaleza humana. La Biblia no registra, pero creo firmemente que él disfrutó la relación con sus discípulos. Como ser humano, mis amados, él estuvo expuesto a todas estas cualidades de un ser humano, porque fue hecho carne. Y por ende también murió. Padeció y murió. Y fue sepultado. La única diferencia es que él resucitó y se levantó poderosamente y hoy reina
en el cielo. Y fue a preparar un lugar para todos nosotros y nos espera. Cuando Juan, amados hermanos, escribe esto, habían algunos que sostenían lo siguiente, los gnósticos, por ejemplo. Y por eso Juan lo dice. Ellos decían, hermanos, que el espíritu y lo divino se opone a la carne. Ellos decían, los gnósticos sostenían que lo espiritual y lo divino nada tiene que ver con la carne, lo mortal, la materia. Eso sostenían ellos. Por eso Juan, como va dirigido el escrito a ellos, por eso él presenta firmemente que el Verbo se hizo carne. Así que, mis amados, Juan sostiene que Jesús es el verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre, hermanos, estaba medido con lo que Isaías y con lo que Primera de Pedro también dice. ¿Saben qué dice Pedro? También lo dice Isaías. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hablando de la naturaleza humana. Y en ese sentido Jesús no es la excepción. Así que, mis amados, y Juan está escribiendo entonces y está atacando esa corriente. Pero pues no solamente estaban esta corriente, sino también estaban los docetistas. ¿Y saben qué enseñaban los docetas? Los docetas enseñaban que el cuerpo de Cristo no era real. Eso enseñaban los docetas. Ellos decían, el cuerpo de Cristo no fue real, fue una ilusión. Y Juan sigue, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Juan no solamente está enseñando a los creyentes, sino está contrarrestando las falsas enseñanzas que había en ese tiempo acerca del Jesús encarnado. Y a mí me llama la atención cómo Juan sigue escribiendo, atacando estas corrientes, estas enseñanzas que niegan la encarnación de Jesús. El apóstol Juan escribe en su primera carta y llega al capítulo 4, versículo 3, y dice Juan de la manera siguiente: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Juan sigue atacando en sus mensajes, en sus cartas, esta corriente que niega la encarnación de Jesús. Y aparece otras 2 ocasiones más en sus escritos. Pero él dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. En otras palabras, todo aquel que enseña y sostiene que Jesús no se encarnó, no es de Dios. Porque estaba esa corriente en ese tiempo. Entonces Juan nos está diciendo que el Verbo, la palabra, el Logos, que creó todas las cosas de la nada, se hizo hombre. Y luego el texto dice, ¿qué dice el versículo 14? ¿Está conmigo? Y aquel Verbo fue hecho carne, ¿y qué dice? Y habitó entre nosotros. Hermanos, esa palabra me llama la atención. Así que habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Habitó entre nosotros. Juan tiene en mente una imagen del Antiguo Testamento. Sí, amados, esa imagen que Juan tiene en la mente está en el contexto del Antiguo Testamento. Y se acuerdan ustedes, hermanos, que en el pueblo de Israel edificó tabernáculo, construyó tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo Dios se mostraba de una manera poderosa, de una manera gloriosa, y nunca faltaba la presencia del Señor que estaba allí.
Y entonces Juan tiene en mente eso, de que habitó entre nosotros. Dios habitaba con su pueblo de Israel de manera permanente. El tabernáculo era construido en el centro. Cada vez que el pueblo de Israel se movía, Dios les indicaba en qué momento se iban a mover y en qué momento allá en el desierto se detenían. Y una vez que se detenían, otra vez volvían a establecer el tabernáculo, y una parte del pueblo de Israel, unas tribus se ponían de este lado y otros del otro lado, de tal manera que el arca quedase en medio, porque el arca, simbolizaba, o el tabernáculo simbolizaba la presencia misma de Dios, simbolizaba la presencia continua de Dios, y en ese sentido Dios habitó con su pueblo. Y Juan tiene en mente eso. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amados hermanos, así que cuando Juan se refiere a Jesús, no solamente le está diciendo es hombre, sino también habitó. Él es Dios verdadero. No solamente es hombre, sino que también es Dios. Porque ¿quién puede habitar con nosotros? Dios. Y entonces Juan está hablando aquí, hermanos, de la divinidad también de Cristo. Así que, amados, y Jesús, dice el texto, habitó. Y la pregunta es, ¿ya no habita Jesús entre nosotros? ¿Usted está solo todos los días de la vida? La Biblia dice, Jesús dijo en Mateo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor sigue estando con nosotros. Su presencia es real, no física, pero sí espiritual. La verdad es que Jesús está con nosotros, amados hermanos. En segundo lugar, el Verbo se hizo carne. El Verbo, hermanos, mostró su gloria. Y aquí vamos a profundizar lo que veíamos hace ratito. El Verbo mostró su gloria. Dice el texto, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. ¡Ah, qué precioso! Mis amados, hace ratito veíamos, habitó entre nosotros. Y el tabernáculo significa que Dios habitó. Habitó entre nosotros, eso quiere decir, hermanos, que Dios plantó su carpa entre el pueblo de Israel. Dios habitó con nosotros y ahí moraba la Shekinah. Estaba la presencia de Dios. Ahí Dios manifestaba su gloria en el tabernáculo, mis amados. Y bien, y entonces encontramos en la Biblia que Dios hace referencia a ello. Hay muchos pasajes bíblicos, pero yo solamente les voy a mencionar uno. Escuchen. En Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¡Wow! Entonces, mis amados, el tabernáculo era la presencia misma de Dios. Es la manera como Dios habitaba con su pueblo. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que la presencia de Dios estaba permanente allí en el tabernáculo. Y entonces Juan, una vez más, repito, esa nube que Moisés no pudo entrar por la presencia de Dios, esa era la gloria de Dios. Y entonces Juan dice, la gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios es Cristo. ¿Y cómo dice? Gloria como unigénito del Padre. ¿Y saben qué quiere decir eso? Esa gloria no lo puede tener nadie más. Esa gloria no le puede pertenecer a nadie más. Solamente al unigénito. Solamente a Él le pertenece.
Y eso es lo que le está diciendo Juan, esa gloria es Cristo. Y esa gloria solamente le pertenece al unigénito Hijo de Dios. Juan está diciendo, hermanos, que Jesús mismo era la gloria de Dios. Así que los discípulos, la humanidad en ese tiempo, tenían ahí mismo, no solamente al Verbo encarnado, sino la misma gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Qué hermoso, mis amados. Qué hermoso. Y sigue diciendo Ezequiel, voy a leer para ustedes Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es una profecía. Ezequiel está profetizando. Y Ezequiel ve al futuro y dice, y estará en medio de ellos mi tabernáculo. ¿Quién es? Cristo. La gloria de Dios. Y seré por ellos, a ellos por Dios, y ellos serán para mí pueblo. Y esa promesa se cumplió en Jesucristo. Así que, mis amados, el término gloria en este pasaje, y vimos su gloria como unigénito del Padre, hermanos, está hablando de la esencia pura de Jesucristo. Está hablando de la radiante presencia y la preciosa revelación de Dios en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Así que, mis amados, Jesucristo y su obra no nos habla de otra cosa más que de la misma gloria del Padre. Y entonces Jesucristo está con nosotros. Gracias a Dios. Y esa gloria también usted y yo lo tenemos. Esa gloria lo disfrutamos todos los días. Si usted tiene una relación personal con Jesús, usted tiene la misma, no solamente presencia, sino la gloria de Dios mismo está en su vida. Tercero, el Verbo se hizo carne. La palabra del Señor, ¿qué dice en el versículo 14? No solamente aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No está checando su Biblia, ¿verdad? Vaya al capítulo 1, 14. ¿Sí? Dice, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Así que, mis amados, el punto número 3, el Verbo habitó lleno de gracia y de verdad. Habitó, ya dijimos, puso su tabernáculo. Habitó entre nosotros. Pero ¿cómo lo hizo? Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir eso? No nos está diciendo otra cosa. Cuando dice que estuvo lleno de gracia y de verdad, eso quiere decir, hermanos, que el amor de Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Que el amor de Dios, mis amados, se hizo verdaderamente real por hacer bien a la humanidad. Si no hubiese sido así, ¿dónde estaríamos? Imagínense que si Jesús, el Verbo encarnado, quien era la misma gloria del Padre, no hubiese estado lleno de gracia y de verdad, ¿dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cuál sería el rumbo de tu vida? Gracias que al Verbo encarnado estaba lleno de gracia y de verdad. Déjenme decir algo también interesante. Lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esto no es nuevo. Juan no lo inventó. Esta palabra lleno de gracia y de verdad está en el Antiguo Testamento. Y amados hermanos, ¿y sabe qué describe?
en el Antiguo Testamento describe nada más y nada menos que la gracia de Dios mostrada en el pacto. Pregunto, ¿qué le llevó a Dios a hacer pacto con Abraham? ¿Abraham se lo ganó? Abraham fue una persona tan linda que Dios dijo, no me la pierdo, sí quiero hacer un pacto con Abraham. ¿Así fue? No, fue por gracia. Abraham ocupado en sus quehaceres y creo que nunca había estado en una relación íntima con Dios. Así que el pacto fue por pura gracia. Dios hizo pacto con Isaac, con Jacob, pero ellos no se lo ganaron. Todo ha sido por gracia. Y cuando vemos este pasaje lleno de gracia y de verdad, lo que hace Juan es extraer del Antiguo Testamento cómo Dios por gracia hizo un pacto. Y déjenme leer para ustedes Génesis capítulo 24, versículo 27, y dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Hermanos, dice el criado de Abraham, bendito sea Jehová, Dios de mi amo, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Aquí están las dos palabras, porque gracia y misericordia son lo mismo. Y expresa y dice, no apartó de mi amo su misericordia y verdad. El criado se refiere a esa misericordia que alcanzó a Abraham y que lo había guiado por todo el camino y que Dios nunca había apartado su misericordia de Abraham. Pregunto, hermanos, ¿Dios ha apartado su misericordia de nosotros? ¿Dios ha apartado su gracia de nosotros? No. Él es fiel. Él es fiel. Él no cambia. Y cuando Israel se apartó, Dios dijo, porque yo Jehová no cambio, vosotros hijos de Israel no habéis perecido. Porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque está lleno de gracia y de verdad. Y amados hermanos, ¿saben a qué se refiere la palabra gracia? Se refiere, hermanos, a los beneficios que recibimos de alguien sin merecer. Eso es gracia. ¿Sí? Y en este caso, los beneficios que recibimos de Dios por medio de Jesucristo, que sin merecerlo, ¿gracia qué es? El favor, la misericordia recibida de parte del Señor para darnos vida. ¿Y saben qué personajes en la Biblia vemos la gracia del Señor abundante? ¿Qué dice el texto, mis amados? Lleno de gracia. La pregunta es, ¿Dios es escaso en gracia, en misericordia? No. Y vean ustedes un ejemplo. ¿Quién no conoce la vida de la mujer samaritana? ¿Usted le hubiese querido tener de vecina? Sea sincero, ¿no? Bueno, a esa mujer nadie lo quería. Era la basura, era la escoria de la sociedad. La pobre mujer se sentía tan terrible que no podía entablar relaciones. Prefería ir a mediodía, a lo fuerte del sol, a buscar agua, que ir en las mañanas cuando iban las mujeres santas y las vírgenes a buscar agua. O en la tarde tampoco. Iba al mediodía. Una mujer indigna para la sociedad. Toda la sociedad la veía con desprecio y rechazo. Una mujer que quería llenar ese vacío de su corazón entrando en relaciones. Pero solamente Jesús le cambió la vida.
Solamente Jesús le transformó la vida. Solamente Jesús hizo de ella una nueva criatura. Solamente Jesús le cambió el destino de esta mujer. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús es lleno de gracia y de verdad. Jesús es lleno de misericordia. En este contexto la palabra gracia es misericordia. Y yo he dicho siempre que la palabra misericordia se compone de dos, es una palabra compuesta. Miseria, ¿quién no conoce qué es miseria? Usted sabe qué es miseria. Es una miseria, algo que no prefieres, algo que se ha desechado, que no te sirve. Pero Dios mostró su miseria, dio nuestra miseria. Y la otra palabra es cordia, del corazón, ¿no? Cordia. Y entonces Dios en su corazón vio nuestra miseria y mostró su gracia, mostró su amor. Y Jesús eso hizo con la mujer. ¿Por qué? Porque Jesús es lleno de gracia y de verdad. Hay otra mujer que la mujer ya no pensaba en otra cosa más que en su destino final era la muerte. Una multitud de personas, de hombres, y sin duda alguna mujeres también, iban a presenciar la muerte de una mujer, conocida en San Juan capítulo 8 como la mujer adúltera. Y dijeron estos hombres: Jesús, a esta mujer lo hemos encontrado en el acto mismo, así que no había que pedir pruebas si lo encontraron en el acto mismo. Así que esta mujer no había escapatoria, esta mujer iba a muerte segura. No había esperanza. Y Jesús, como es lleno de gracia, lleno de misericordia y de verdad, después que aquellos hombres le dejaron, que ellos merecían morir, Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién pudo hacer eso? Solamente Jesús. Porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. En aquellos hombres había solamente odio, rencor. En aquellos hombres solamente había espíritu de maldad, de muerte. En muchos corazones nuestros está lleno de enojo, de soberbia, de envidia, de altivez. Pero en el corazón de Jesús es un corazón lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y le cambió el rumbo a la mujer. Encontramos otro ejemplo, mis amados, en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47. Un hombre llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Simón es fariseo. El fariseo está bien, tiene una vida recta. Y bueno, que se dé por bien servir a Jesús, que lo invita a comer, ¿no? Y fue Jesús a comer a la casa de Simón. Y estando ahí, una mujer que Lucas capítulo 7 lo distingue así, que era pecadora. Así dice Lucas. Y entonces se sentó la mujer, tomó el vaso de perfume, lo derramó en los pies de Jesús y empezó a enjugar los pies de Jesús. ¿Y saben qué dijo Simón? Si este fuera Jesús, conocería quién es esa mujer que es pecadora. ¿Y saben qué quiere decir ese término pecadora? Que es adúltera, que es prostituta. Para Simón, él debería ser bien tratado por Jesús. Jesús debía ser agradecido con él. Él no tenía gratitud para con Jesús. Pero aquella mujer está ahí. Y entonces Jesús le dice lo siguiente: oye, Simón, hay un hombre que es prestamista. A este prestamista le deben dos personas. Una persona le debe 50 monedas de plata. Y la otra persona le debe 500 piezas de plata.
Pero ninguno de los dos puede pagar. Los dos son deudores, nada más que uno debe 500 y el otro debe 50. Ah, ¿y quién creen ustedes que es el que debe más poquito? El fariseo. Es Simón, es el que debe poquito, por eso no tiene gratitud, ¿no? ¿No será que seamos así nosotros? Ah, yo estoy bien con Dios, ¿no? Pero por otro lado está la otra persona que debe mucho y no puede pagar. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿sabes quién de los dos tiene más gratitud? ¿Al que se le perdonó menos o al que se le perdonó más? Y Simón dijo, no, pues al que se le perdona más. Bueno, a esta mujer se le ha perdonado más. Esa mujer tenía gratitud. ¿Por qué? Porque Jesús, lleno de gracia y de verdad, le cambió, le transformó la vida, mis amados. Y Jesús, lleno de gracia, tocó a los leprosos. Jesús, lleno de gracia, tocó a los ciegos. Jesús, lleno de gracia, levantó a los moribundos. Jesús, lleno de gracia, resucitó a los muertos. Mis amados, ese Jesús lleno de gracia fue a la cruz por ti. Ese Jesús lleno de gracia tomó nuestro lugar. Ese Jesús, verbo encarnado, tomó mi lugar. Si no, no lo hubiese podido hacer. Tuvo que hacerse en verdad hombre para representarnos en la cruz. Si no, tu vida no tendría sentido. Hoy tú y yo tenemos esperanza y que cuando el Señor venga estemos con Él. O cuando el Señor nos llame, las puertas del cielo se abran. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es lleno de gracia. Si hay alguien aquí que todavía no ha tenido una relación con Jesús, tú puedes venir a Jesús. Nada te debe impedir porque Jesús está lleno de gracia y te recibe tal como estás. Y entonces el texto sigue diciendo, mis amados, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben qué quiere decir la palabra verdad? La palabra verdad está diciendo que solamente Jesús puede revelar al Padre. Pero hay otra cosa. Y que al Padre solamente se le puede conocer a través de Jesús. Nadie ha visto al Padre sino, dice Jesús, por mí. Pero hay algo más. Y que solamente, cuando dice en verdad, quiere decir que solamente por Jesús, la humanidad puede ser salva. Solamente por Jesús la salvación ha llegado, mis amados, a la humanidad. Y razón tuvo Juan otra vez. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra verdad, lleno de gracia y de verdad, quiere decir que nadie puede experimentar la salvación sin tener una relación con Jesucristo. Amados hermanos, todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos una relación con Él, gracias a la gracia de Jesús. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Está conmigo? Versículo 16 en su Biblia. ¿Alguien no trajo Biblia? Allá tenemos atrás. ¿Sí? San Juan 1:16. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Qué dice? ¡Wow! ¿Sabe cómo dice otra versión? De su plenitud. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. ¿De su plenitud cuál plenitud? En Jesucristo está la plenitud, la esencia de la divinidad. En Jesucristo está todo. Es Dios mismo. Él es Dios, la esencia de la divinidad. Y de esa plenitud que hay en Jesús, tomamos todo. ¿Qué cosa? Gracia sobre gracia. Hermanos, gracias a ese don, gracias a esa gracia, hemos hallado gracia delante de los ojos. Hermanos, ¿qué es gracia? Gracia
es el favor de Dios. Gracia es un don inmerecido. Gracia es un don tan grande. Gracia es un don tan rico. Gracia es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Gracia es la buena obra de Dios a favor de nosotros. Así que este texto, gracia sobre gracia, está enfatizando, mis amados, que la salvación es un regalo solamente que viene de Dios. Por eso Pablo dice ahora a los Efesios, ¿se acuerdan cómo dicen? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Dios pone la fe, te lleva a la salvación. Así que, mis amados, es gracia. Así que, mis amados, el Verbo se hizo carne y en él está la plenitud de la gracia de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo, mis amados hermanos, estamos disfrutando de la gracia, del perdón, de su amor. Nadie de nosotros está aquí porque éramos el favorito de Dios. En la sociedad es así. Algunos maestros en la escuela, puede ser en la primaria, secundaria, prepa, en la universidad, tenían algún favorito o algunos alfavoritos, porque le llevaban alguna torta, algún presente, porque hacían algún favor, y no me digan que no, ¿no? O en algún otro lugar. Siempre hubo algo que le caímos en bien o hicimos algo bien, pero Dios no vio nada de eso en nosotros, porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así el Señor nos amó. Y por eso es gracia sobre gracia, porque Él es lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, yo quisiera preguntarte, ¿estás disfrutando esa gracia? ¿La gracia de Jesucristo se ha hecho una realidad en tu vida? Si no, vamos al versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hoy puedes hacerlo. Tú puedes entrar en una relación, disfrutar esa gracia. Nada más tienes que recibir la gracia que se encuentra en Jesús. Y tienes que creer en esa gracia que solamente se encuentra en Jesús. Y una vez que tú hagas eso, llegas a ser hijo de Dios. Si no, solamente serás criatura. Todos nosotros somos creación, pero hijos de Dios solamente los que hemos recibido y creído a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él es lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, amigos, damos gracias a Dios por su palabra y sobre todo a Jesucristo, el Verbo encarnado, que no es otra cosa más que la gracia de Dios mismo. Demos gracias a Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda que la grandeza de tu amor, de tu misericordia, está en Jesucristo. Y Jesucristo es la gloria misma tuya. Oh Padre, no podemos entender completamente, pero tu palabra lo dice y yo lo creo. Gracias, Padre, porque Jesucristo, el Verbo encarnado, es lleno de gracia. Y por eso nos has recibido. Y puedes recibir a cuantos vienen a ti. Si hoy alguien está entregando su corazón, si hoy alguien está diciendo, Jesús, quiero conocerte, Jesús, quiero entrar en una relación contigo, Jesús, quiero disfrutar tu gracia, Padre, tú le amas y recíbele, mi Señor. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.